Jaf, deja de stalkear a tu ex. Mejor busca Click Radio UDLA en Facebook, Twitter e Instagram. Enrédate con nosotros. Programación de clasificación A, apta para todo público. Programa de contenido F, formativos, educativos, culturales. Programa de contenido de opinión. Un análisis completo a lo que sucede en el país y en el mundo. Un debate profundo con argumentos. Un espacio donde tu opinión cuenta. Solo en Política al Aire. Buenas tardes, comunidad UDLA y todos aquellos que nos sintonicen. Bienvenidos a Click Radio UDLA, un espacio donde estudiantes como vos hacen política desde la reflexión. Mi nombre es Julián Garrido, soy estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en esta universidad y hoy vamos a discutir política al aire. El 6 de noviembre, el presidente Lenín Moreno, mediante cadena nacional, se refirió a la necesidad de revisar el examen Ser Bachiller, requisito para obtener un cupo en las universidades públicas del país. Moreno señaló que vamos a revisar exhaustivamente el examen Ser Bachiller porque es muy doloroso y calificó de muy doloroso ver sobre todo cómo la gente y los jóvenes del campo y barrios periféricos deambulan por las calles con la frustración de no haber podido conseguir su sueño, en sus palabras. No es nada nuevo que miles de jóvenes están fuera de la educación superior. Datos oficiales de la CENESID, presentados a la Asamblea Nacional a propósito de sus comparecencias, indican que entre el segundo semestre del 2012 y el segundo semestre del 2019, 2.241.732 jóvenes bachilleres demandaron un cupo para el acceso a la educación superior. De esta cantidad, solo el 50% logró acceder a lo que es la educación superior en el Ecuador. Para discutir este tema nos acompañan hoy Mario Zambrano, presidente de la Federación de Estudiantes de Universidades Particulares del Ecuador, Yairén Noriega, quien es parte del colectivo Estudiantes Autoconvocados, y Diego Garrido, director provincial del Movimiento Democracia Sí. Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias, buenos días a todos y a todas las que nos sintonizan. Gracias igual a los compañeros que se encuentran hoy para discutir este tema. Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Julián? Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes, comunidad universitaria. Un gusto inmenso y sobre todo feliz por estos espacios donde se debate con argumentos una problemática tan importante y coyuntural del país. Julián, buenas tardes, gracias por la invitación. Jaiden, Mario, qué gusto poder conversar con ustedes acerca de estos temas que son de sensibilidad absoluta y de importancia primordial para nuestra juventud. Así que para mí es un gusto poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Para mí también es un gusto tenerlos acá. Y bueno, empecemos con el tema un poco de la CENESID. No sé quién quiere empezar, la verdad me parece que vamos a tratar de ser un poco moderados en las intervenciones. Somos muchos en la mesa y tenemos opiniones muy diversas, me parece, y de diferentes espacios de la sociedad civil. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del presidente? ¿Qué función cumple la CENESID? No sé si quisieran empezar por ahí, el que se sienta más cómodo en este momento. Mario, tal vez, no sé. Bueno, a mí me parece importante señalar que hablando de temas tan delicados como son las políticas públicas en este país, no podemos reducir el espectro a un blanco y negro, ¿no? A una serie de positivos o a una serie de negativos alrededor de una institución, a mi criterio, tan necesaria como la CENESID, en la medida en que en el país no había existido antes una institución que regule de la forma en cómo regula la CENESID las universidades. Recordemos que antes de que existan procesos de aseguramiento y control de la calidad universitaria, había una serie de negocios, porque no podían ser otra cosa más que negocios, porque no podían ser catalogadas universidades, que se cerraron a propósito de un proceso que se hizo de categorización de las universidades, entre otras cosas que ha hecho CENESID, como promover investigación universitaria, investigación docente. El tema de las becas también es algo que a mí me parece muy importante resaltar de esta institución. Sin embargo, para mí todo proceso siempre puede ser mejorado, siempre puede ser perfeccionado, y me parece que es importante ubicar a la CENESID como esas instituciones que tienen que ser mejoradas, más no eliminadas. Yo creo que sobre todo estando en un año preelectoral, vamos a escuchar propuestas de todo tipo, como la del señor Lasso de eliminar CENESID y con eso el examen Ser Bachiller. A mí me parece que es absolutamente irresponsable por parte del señor Lasso hacer propuestas de este tipo sin antes haber hecho un estudio. Él lanza, digamos, más que propuestas o programas de campaña, él lo que lanza es eslogans que pueden convencer a
a las personas. Y yo creo que de eso no se trata. A propósito del debate, me parece que es muy importante espacios como este, donde nos permiten debatir a distintos actores. Está el señor Diego, que pertenece, ¿no? Es representante de un partido político, y estamos Mario y yo como personas que estamos en el movimiento estudiantil, y yo creo que las mejoras que tengan que hacerse alrededor de la CENESID tienen que contar con la participación de los diversos actores de la sociedad civil y sobre todo los estudiantes universitarios. Muchas gracias, Mario. ¿Algo para anotar ahí? Por supuesto, concuerdo con las palabras de Jairén. La CENESID es una institución que, como la mayoría de instituciones, siempre es mejorable, pero su función ha sido trascendental. Hemos visto con datos del INEC, de las instituciones estadísticas del país, que ha mejorado la calidad de educación superior. Ahora, como representante de las universidades particulares, conversaba ahora de camino acá con algunos de mis presidentes, y me decían, no, al final esto es un tema de la eliminación de la prueba cero bachiller más para las universidades públicas. Le digo, nada que ver, o sea, estamos en un espectro de educación y también es competencia de nosotros, porque es difícil abrir o diferenciar el sistema educativo públicos-privados. Todos somos un mismo sistema educativo, colaborativo, conectado, y además, para hablar de calidad de educación, no solamente tenemos que hablar de universidad, tenemos que hablar también de educación general básica, bachillerato, porque a criterio personal, uno de los grandes problemas que tal vez ahora ha traído efectos negativos o positivos desde el punto de vista de cómo lo vean, es que se pusieron barreras de entrada y grandes líneas bases de exigencia en la educación superior sin hacerlo antes en la educación básica y el bachillerato. Ahora, ¿qué pasa? Desde nuestro punto de vista como federación, nosotros estamos a favor de mantener la prueba cero bachiller. ¿Por qué? Porque no solamente es una prueba de acceso a la universidad, sino también es un mecanismo de evaluación de habilidades y aptitudes que desarrollan los estudiantes. Ahora, esto es un filtro meritocrático, definitivamente. ¿Y qué pasa? Eso nos permite asegurarnos de que la educación universitaria sea educación universitaria efectiva. Porque ¿qué pasa? Hay opciones como un preuniversitario. Primero, es ineficiente porque también se necesitan más recursos, y ahora lo más probable es que en esos espacios vamos a enseñar habilidades, aptitudes que ya se debieron haber enseñado en el colegio. Ahora, no es bueno que se repita, pero tenemos que mejorar ciertas cosas. Yo que soy de Manabí, vengo de una educación fuera de las grandes urbes de la ciudad. Hay diferencias cognitivas sustanciales. Definitivamente no es el mismo el grado de conocimiento de un chico o una chica graduada en Zamora a un chico graduado acá en el Mejía, acá en Quito. Entonces, definitivamente hay una diferencia. Entonces, estos estudiantes se van quedando un poco rezagados, pero la idea no es, la opción no es eliminar la prueba, sino mejorarla. Hay que tratar de lograr una nivelación hacia arriba en el sistema educativo, o sea, que en todas las instituciones educativas haya un mínimo de calidad que permita a los estudiantes desenvolverse de manera adecuada. Ahora, la prueba tiene algunos problemas. Primero, se están filtrando, eso es un grave error, una desventaja para aquellas personas que la van a dar de manera honesta. Entonces, lo importante es tener más controles para que no se filtren. Repito, no sé si políticas de cuotas tal vez es la mejor opción, pero tratar de equiparar hasta que el sistema educativo mejore en su generalidad a los estudiantes que vienen de condiciones demográficas distintas. Y es un debate que hay que dar, ¿no? Me parece correcto. No sé, Diego, si es que vos tenés alguna otra opinión, querés intervenir. Yo primero quiero entrar en contexto desde la historia. Antes de la CENESID, el Ecuador tenía el CONESUB, que era el Consejo Nacional de Educación Superior, que lamentablemente era la autorregulación de la educación superior por las universidades. Es decir, eran juez y parte. Las universidades, tanto públicas como privadas, jugaban de juez y parte en la educación superior, lo que postergó la calidad universitaria por décadas. Con la creación de la CENESID, entiendo yo y siento además que se logró tener un órgano rector que no solamente genere, sino controle la política pública. La CENESID es tan importante como el Ministerio de Salud Pública. Es una institución que debe existir y debe regular sus competencias, la educación superior en el país. No creo yo que va por ahí el problema. No tiene nada que ver la CENESID con el examen ser bachiller. El examen ser bachiller es un proceso de evaluación del Ministerio de Educación a través del INEVAL, que es el Instituto
que encargado de la evaluación, haciendo una aplicación de un sistema alemán. Han generado un software para poder evaluar en no solamente conocimientos, sino además destrezas, habilidades, razonamiento numérico, razonamiento espacial, cultura general. Es decir, lamentablemente, entrando ya al tema del examen, ser bachiller, no es un examen que mide las competencias de igual a igual en los estudiantes secundarios de nuestro país. ¿Pero se puede medir las competencias de un estudiante? O sea, a mí lo que más ruido me hace, y le quiero preguntar a los tres, ¿no? Porque me parece que tienen unas posturas que están de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo en otras. ¿Se puede medir las competencias? ¿Puede el Estado decirte vos estás preparado para... ¿No estás preparado para ser médico, estás preparado para ser electricista? Yo creo que no. Yo creo que no, porque hacia allá quería ir cuando introduje el tema del ser bachiller, porque yo creo que más allá de la preparación académica, que debería haber un acceso equitativo a la preparación académica secundaria en el país, que lamentablemente no hay, por lo que ya me parece que fue Mario quien hizo una comparación entre un estudiante, digamos, de un gran centro urbano, como puede ser Quito, Ambato, Riobamba o Guayaquil o Manta, con una persona que venga de una escuela, de un centro de formación secundario, un colegio vamos a poner un cantón pequeño, Jama. Indiscutiblemente y lamentablemente no tienen la misma preparación académica, menos aún herramientas tecnológicas o herramientas prácticas para poder desarrollar sus habilidades. Yo creo que la vocación se va formando en el ser humano a través de varios procesos, no solamente el académico, y el principal es la ilusión y el sueño. Así no suene infantil, así no suene innecesario, es como vemos la vida y como vamos creciendo en la vida y apuntamos hacia nuestra adultez. De niños tal vez todos quisimos ser bomberos, pero cuando estamos ya en formación secundaria, nuestro sueño puede ser abogado, o puede ser arquitecto, o puede ser plomero, o puede ser un excelente agricultor, es igual de válido. Y la educación secundaria no nos prepara para eso, lamentablemente. Y ahí está la gran deuda. Ahí hay una deuda y una postergación desde la educación de secundaria. No hablemos aún de cómo llegas de preparado a la educación superior. Por eso creo yo que el examen ser bachiller es absolutamente absurdo, aparte de ser inconstitucional. El artículo 28 de la Constitución de la República te garantiza el acceso universal al estudio universitario en este país. Ya te voy a consultar ahí el tema legal, también me gustaría que lo discutamos después. No sé si están de acuerdo con este tema o qué entienden ustedes por esta limitación, digamos, que les preguntaba de que el Estado o el examen o tu aptitud para dar uno determine qué carrera o qué oficio debería seguir, ¿no? Claro. Bueno, ahí yo, digamos, tengo dos puntualizaciones. La primera, digamos, respecto a lo que dice Diego. Y es que no deberíamos discutir CENESID y examen ser bachiller de forma separada. Y ahí yo tengo una discrepancia en la medida en que yo creo que el gran error de la política educativa en el país, no de ahora ni de la década pasada, sino que ha sido histórico, como bien lo señala, es que no pensamos la educación de una forma integral. E integral no me refiero solamente a pensar la educación primaria, media, bachillerato y superior como un sistema conjunto, sino que también debemos pensar, como bien señalaba Mario, otros aspectos que giran alrededor de las vidas de los estudiantes, como es la nutrición, como son las condiciones socioeconómicas. No es lo mismo un joven que incluso en el colegio, por las condiciones materiales de su familia, que tenga que estudiar por las tardes y trabajar por las mañanas o apoyar a trabajar a su familia en las mañanas, que un joven que tiene todas sus necesidades en su familia cubiertas. Entonces yo creo que es muy importante pensar cualquier tipo de reforma de una forma integral, ¿no? Desde, digamos, de escuelas, colegios que están ubicados en barrios, si se quiere, marginados, que han sido empobrecidos sistemáticamente a lo largo de la historia, que son escuelas o colegios que tienen que poder ofrecer desayuno y almuerzo escolar, porque son niños y jóvenes que, digamos, por sus condiciones materiales, sus familias no tienen la capacidad de poderles entregar una nutrición adecuada, y eso obviamente que influye en la concentración. Si yo no voy desayunando a clases, desde que me puedo desmayar hasta que me quedo dormido. Entonces me parece que es importante como considerar las reformas que se vayan a hacer de una forma integral. Eso lo primero. Y lo segundo, con respecto al libre ingreso, como tú mencionabas, me parece que es mucho más complejo que el Estado te diga que tienes que ser doctor electricista, porque no funciona así.
rápidamente voy a ser súper sucinta en describir el proceso. Yo fui una de las generaciones de las primeras generaciones que dimos el examen, no el ser bachiller, sino el examen, el ENES, la Evaluación Nacional de Educación Superior, y luego que se fusionaron unos años después. Pero básicamente lo que tú haces es ingresar a una plataforma, y esto también habría que criticar, no todos los jóvenes tienen acceso a internet, entonces habría que también desde el Estado pensar en estas otras realidades que no son solamente las realidades urbanas. Entonces, bueno, tú entras al sistema, llenas una encuesta socioeconómica además, que es una encuesta que ayuda muchísimo a tener información, porque en este país un gran problema es que no tenemos información para hacer política pública. Y entonces tú llenas una encuesta socioeconómica donde, digamos, esta encuesta da cuenta de tu nivel socioeconómico. Luego tú llenas las opciones a las que tú deseas aplicar, puedes hasta 5, si no estoy mal, 5 opciones, y luego de eso tú das el examen y en función de los puntajes, bueno, se va definiendo. No es que el Estado en sí mismo es el que ubica los puntajes mínimos, sino que es la primera persona, digamos, que hay 100 personas que postulan a la carrera de medicina, y el puntaje más alto en medicina es 950. Si hay solo 100 cupos en la Universidad Central para medicina, entonces será de 950 hacia abajo. Es así como se determinan, digamos, quién ingresa y quién no a qué carreras. Y con respecto a eliminar el examen ser bachiller, a mí me parece que tiene muchos cuestionamientos, empezando por el tema de la meritocracia, como bien mencionaba Mario y como yo acabo de describir. Las condiciones, la meritocracia, digamos, parte de un supuesto de que todos y todas estamos en las mismas condiciones para acceder a esa oportunidad y que nosotros podemos acceder en función de nuestro esfuerzo. Y eso es, en un país tan desigual como el nuestro, eso es irreal. Y entonces, digamos que por un lado está el tema de la meritocracia y también que si no es el examen, a través de qué mecanismos nosotros logramos distribuir un recurso finito como son los cupos en las universidades. Solo por citarte un dato, según información del CENESID que fue publicada en el diario El Universo, en el segundo semestre del 2018, un total de 205.455 personas postularon para ingresar a la educación superior, pero los cupos ofertados solo llegaron a 125.068. Eso quiere decir que hay un déficit de la mitad de personas entre la oferta y la demanda. Sin tomar en cuenta los rezagados además. Exacto, sin tomar en cuenta las personas que repiten semestres, etcétera. Entonces ahí ya estamos viendo que hay un problema. Bueno, los rezagados del mismo ser bachiller. Bueno, también que vuelvan a dar el examen. Un número adicional a los bachilleres de cada año. Exacto, sí, de acuerdo. Y en ese sentido, si no es el examen ser bachiller, tendremos que buscar otro mecanismo. Por supuesto que apostar a invertir mucho más en educación para construir, aumentar la infraestructura de las universidades, construir más universidades. Pero también, mientras eso sucede, ¿cómo administramos un recurso finito como el de los cupos? El libre ingreso a la universidad es una falacia, en el sentido en que suena muy bonito que todos queramos entrar a la universidad, y qué más quisiéramos las personas que creemos en que esto es un derecho y no un negocio, que todas las personas puedan ingresar a la universidad, pero simplemente los cupos no nos dan. Claro, completamente de acuerdo. O sea, en términos coloquiales, no hay cama para tanta gente. Entonces es complicadísimo. Concuerdo de que nadie tiene que decirle a ninguna persona no puede ser esto, no puede ser lo otro, pero en efecto no se lo dice, no se lo estipula. O sea, es el puntaje y las reglas que están establecidas de antemano las que te dicen al final del día si lograste o no ingresar. Ahora, de igual manera, o sea, tenemos que pensar o en mejorar o en una alternativa viable, porque ¿qué pasaba antes? Lo que decía Jairen, básicamente las universidades decían vengan al preuniversitario. Entonces el rector, el decano, decía, entra el hijo de mi compadre, mi sobrino. Claro. Y ese es un problema que podríamos volver a tener si no se logran mecanismos adecuados. Entonces, yo entiendo por ahí que no hay cama para tanta gente, y es una cosa que suele suceder. Solo que me resulta un poco a contramano de lo que ha ido sucediendo. Por ejemplo, yo te voy a contar el ejemplo. Yo estudié toda mi secundaria en Tucumán, en Argentina, donde la Facultad de Medicina es una de las facultades más prestigiosas del país, y siempre tuvo 240 cupos para 1.200 aplicantes. Hace 2 meses el Consejo Superior aprobó el ingreso irrestricto a la universidad, y fue un logro de lucha de muchos años de gente que en realidad no tuvo la posibilidad de estudiar medicina en una de las facultades más prestigiosas del país y centro universitario norte argentino, y obviamente es un logro que amplía el derecho. Y después el Consejo Superior exhorta al Estado Nacional a otorgar más presupuestos para cubrir las vacantes que tiene que otorgar. Entonces a mí me queda contramano
este hecho de decir, en realidad, la educación, o sea, no tenemos plata para esto, pero entonces tenemos plata para que estudien ciertas personas. Porque de vuelta les digo, el tema del examen de ingreso quiere decir, porque nunca estamos todos en las mismas condiciones de dar examen. Nosotros 4 no estamos en las mismas condiciones de dar examen. Entonces, sí entiendo que la infraestructura no es la suficiente, pero me sorprende que alguna gente piense que la solución es otro examen o otro tipo. Y no con esto digo volver a elegir, como vos decías, dedo quién entra o no, pero ¿cuál es la solución? Ir por más presupuesto y hacia dónde, y desde cuándo también venimos manteniendo este sistema, ¿no? O sea, ¿cuál es la alternativa que no te deja fuera a la gente que quiere estudiar? Claro, bueno, ahora, ¿qué pasa? Y Jaime me podrá corregir, también es una persona muy perita en educación superior. Constitucionalmente se dice que cada año hay que aumentar el presupuesto de educación. Pero, ¿qué pasa? Te dice el presupuesto de educación, pero las instituciones de educación superior pueden aumentarlos en infraestructura, en cositas que no tienen nada que ver justamente con el acceso. Entonces, eso ahí también tenemos que controlar. Y sobre todo, tratar de eliminar la mayor cantidad de entradas de barrera, hablando desde el punto de vista económico. Porque ahora también un problema gravísimo, conversando con chicos en la calle, es que están los preuniversitarios. Entonces, eso es una barrera económica inclusive, porque ahí te enseñan habilidades y aptitudes especiales para rendir de mejor manera ese examen específico. Un curso que te cuesta $500, $600, que no todos pueden pagar. Privatizar la educación pública, porque ¿qué quiere decir? Yo tengo plata para pagar el preuniversitario, entonces voy, pago y tengo más posibilidades que el que no. Correcto, entonces hay que mejorar esas aristas para que todos entremos a rendir el examen de igualdad de oportunidades. Entiendo. Yo creo que no deberíamos pensar solamente en un filtro como que nos permita tener igualdad de oportunidades, sino en lo que dijo Jaden, que estoy totalmente de acuerdo, que además que es la necesidad imperante. Hay que tener una revisión integral al sistema de educación. Hay que pensar desde la educación básica inicial hasta el bachillerato qué es lo que tenemos que hacer para incentivar a que los estudiantes vean la universidad como una meta, pero también vean en el camino otras ofertas académicas y laborales que las pueden ir forjando desde temprana edad. Yo creo que la realidad de varias provincias la realidad de muchos quiteños mismos, guayaquileños que viven en centros urbanos más poblados, da para que perfectamente en la secundaria pensemos en optar por una carrera técnica. Y gran parte del problema hoy es la eliminación de los colegios con bachillerato técnico, el cierre de los colegios normales. Hoy por hoy, los gran número de escuelas, sobre todo en la ruralidad, no cuentan con profesores preparados en pedagogía, y hay licenciados en leyes hecho cargo de dar sociales porque es una materia fin. Es decir, el momento en que se cerraron los colegios técnicos, sobre todo el tema de los normales, dejamos incapacidad de prepararnos en un área para poder formar a los estudiantes a nivel inicial, y eso es lamentable. Yo creo que, volviendo al tema de que es un tema integral, nunca quise ligar o desligar Senacit del examen, sino verlo como es desde la realidad. Estás evaluando tu proceso de formación académica desde primero de básica hasta tercero de bachillerato, y la mirada no es del Senacit. Me refería puntualmente a que el candidato en mención que se puso sobre la mesa lo hizo de una manera absolutamente clientelar y sin conocimiento de ni siquiera quién regula el examen y qué hace la Senacit. Yo creo que no hay conocimiento de las competencias, y por eso el desatino de esta propuesta absolutamente clientelar. Hay que hacer una reforma integral. Hay que pensar en que los colegios abramos nuevamente los bachilleratos diversificados para que la gente tenga mayor conocimiento específico de hacia dónde quiere caminar. Ahora, si bien es cierto, el bachillerato unificado te permite un conocimiento más holístico de las ciencias, también te limita el forjar tu futuro. Habría que nosotros estamos trabajando paralelamente como movimiento político una propuesta ciudadana para entregarle tanto al Ejecutivo como al Legislativo una propuesta en la que le demos soluciones prácticas en reformas en la educación secundaria, para que con el nuevo bachillerato, que sea diversificado y técnico, la gente tenga mayor opción y mayor mirada de lo que puede o pretenda hacer en su vida. Ahora, yo creo que hay otros filtros más naturales y no necesariamente deberíamos hablar de libre acceso, aunque el libre acceso lo garantiza la misma Constitución, aunque no es el planteamiento técnico que nosotros tenemos. Yo creo que hay que permitir la accesibilidad universal, que es una cosa diferente. Es decir, hay que pensar en que lamentablemente, y algo que han mencionado ustedes dos, hay un presupuesto. Y la manera de controlar el presupuesto desde el Ejecutivo ha sido el examen ser bachiller.
Así nos parezca ridículo, así ha sido la última década. Y es el error que ha cometido los gobiernos de derecha, de centro y de izquierda en toda Latinoamérica. Gran parte de la conmoción social de Latinoamérica que vivimos en este último semestre nace de la desesperanza que siente el joven y sus familias de no tener acceso a educación y por ende a un futuro mejor. Eso es un estudio que lo realizó aquí en Ecuador de la mano de Democracia Sí, voy a recordar el nombre comercial de la firma que lo hizo, ojalá no se me escape, a través de varios focus en el país. Detectamos que la gente, que en determinado momento cuando la educación superior había un acceso a través de cupos, que era el modo de seleccionar en ese entonces, pero que bueno, con la madrugada o con lo que fuera, con las filas interminables, con los campamentos que se armaban fuera de las facultades, accedió a ser profesores, hijos de albañiles que, viendo la experiencia de su padre de vivir de la construcción y su padre con un gran esfuerzo logró entregarles la educación secundaria, ellos hicieron un esfuerzo adicional por ser profesionales y lo fueron. Eso hoy por hoy no necesariamente sucede, porque estamos pensando que la meritocracia la vamos a poder medir de igual manera en todo el país y lamentablemente no es así, justamente porque hemos hablado de todas las condiciones sociológicas, no solamente educativas, de las que acabamos de señalar. Hayden habló del tema nutricional, que es básico para la educación. O sea, ustedes mismos están ya con cara de desmayarse porque no han almorzado y seguro se alimentan bien día a día. Así que hay más de una variable. Así que por eso debemos optar por una manera práctica de ampliar los cupos sin necesidad de inmediatamente tener que duplicar el presupuesto general del Estado, que debería ser, además de cumplimiento obligatorio, el hecho de lo que supone la Constitución, que vaya creciendo año a año. Perdón, para terminar nada más, hay que aplicar la tecnología, hay que permitirle a la gente que estudie presencial y semipresencialmente, entregándole en un proceso rápido digo porque una vez que tú te incorporas al primer año de universidad puedes recibir y debes recibir la mayor carga presencial, pero también puedes irle formando a la gente en acceso a la tecnología para que a través de la misma universidad entregues espacios donde la gente pueda acceder a sus horas de clase vía internet, hacer educación semipresencial y digital. Eso sucede en el mundo. En las universidades hoy por hoy hay muchas clases que suceden así. Así se maneja el sistema de entrega y recepción de deberes. Podemos apuntar hacia una reforma amplia que permita mayor acceso. Les recuerdo a quienes están del otro lado que estamos conversando acerca de la eliminación del examen Ser Bachiller en el Ecuador con Jairen Noriega, Mario Zambrano y Diego Garrido. Antes de continuar con más preguntas, les quisiera... Hoy hicimos algún levantamiento de algunas preguntas de qué opinaba un poco la comunidad de estudiantes de la universidad sobre la eliminación del examen, y me parece que me sorprendió a mí, les puedo contar, que la respuesta sea tan igualada, digamos. O sea, hay opiniones de lado y lado. Les quería leer algunas y ver por lo menos qué opinan ustedes. Dice Nicole Londoño, completamente en desacuerdo. Si quieren poner una prueba de ingreso a la universidad debe ser individualizada en base a la carrera. El que una prueba general te intente imponer que eres suficiente o no para seguir determinada carrera es totalmente arbitrario. Hay jóvenes frustrados siguiendo algo que no les hace feliz solo porque una prueba determinó que no podían por sus capacidades aspirar a más. Eso y las terceras matrículas solo representan un freno al desarrollo de nuestra sociedad. No sé qué opinan, no sé si alguno quiere empezar. Sí, adelante. Estamos muy condescendientes. Todos queremos hablar. Completamente de acuerdo con Nicole, porque básicamente las aptitudes que se evalúan es físico, matemático, numérica, también conceptuales y ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces, a lo mejor hay personas que tienen más habilidades reforzadas para ciencias médicas, otras para ciencias numéricas, pero en este conjunto a lo mejor sí les baja el promedio. Con respecto a la tercera matrícula, yo lo veo que es un mecanismo adecuado, porque justamente también en la universidad pública y en la privada, esa gente que va quedando rezagada también son recursos adicionales y sobre todo le quita las oportunidades a gente que viene graduándose de los colegios. O sea, por ejemplo, tenemos tercera matrícula y en primer semestre está ocupando una banca en la clase del primer año de medicina y eso le quita la oportunidad a un chico recién graduado de estudiar medicina. Sí, bueno, yo solamente un dato que quería compartir con la mesa y sobre todo con Diego. Estoy bien. No sé si Diego daría. Y es que al año al año 2017, según datos de Cenecit publicados por Diario El Comercio,
7 de cada 10 ecuatorianos eran primeras generaciones de sus familias que estudiaban en un instituto técnico o tecnológico superior o en su defecto en una universidad o en un instituto politécnico. Entonces eso da cuenta de que quizá no es tan distinto el que a través del examen de ingreso a las universidades también personas de sectores vulnerables puedan ingresar a las universidades. A mí más Hayden, bien... habría que leer un dato importantísimo alrededor de eso. De ese 7 de cada 10, ¿cuántos terminaron desertando por no tener la capacidad económica para mudarse de ciudad? Claro, Ese dato también existe y sería bueno si lo buscas. Vas a ver que por más que exista un crecimiento por un lado, existe una deserción inmediata. Hoy por hoy, el primer motivo de deserción es que estudias fuera de tu ciudad. Por capacidad económica terminas desertando. Sí, y eso es recursos del Estado echados a la basura, en definitiva. Sí y no, porque ahí también hay que decir que cuando tú postulas a una carrera, tú eliges en qué universidad. Es decir, yo postulé Sociología en la Universidad Central del Ecuador, que queda en Quito, en la ciudad en la que yo vivo. Yo tengo muchos compañeros y compañeras que al momento de postular eligieron la Universidad Central del Ecuador sabiendo que tenían que trasladarse a Quito. Eso no significa que no pase lo que tú mismo mencionas, y yo también creo que ahí el Estado tiene que hacerse cargo, en el sentido en que, por ejemplo, en la Universidad Central del Ecuador, hasta los años 70, si no estoy mal, funcionó la residencia universitaria dentro de la Universidad Central, que luego fue clausurada por la dictadura de Velasco Ibarra, y que luego no se volvió a abrir hasta el día de hoy. Y las universidades públicas al menos deberían tener la capacidad de poder garantizar, al menos a los estudiantes que se encuentran en condiciones económicas de más vulnerabilidad, precisamente para que no suceda lo que bien describe Diego, esta situación de deserción por el tema económico. Por otro lado, me parece que a veces tenemos como memoria súper corta, o quizá los jóvenes, como nacimos del 90 para adelante, quizá un poco más, digamos, no tenemos conocimiento de cómo funcionaba antes el sistema educativo. Y no es que antes del examen toda la gente que quería entrar, entraba. Siempre ha existido problemas para ingresar a las universidades, que los mecanismos han ido variando, que antes las universidades tenían autonomía para decidir quién ingresa y quién no. Antes quizá algunas facultades tomaban exámenes de conocimiento, o quizá también sucedía lo que dice Mario, y es que cuando el poder está más apegado, si se quiere, a la buena voluntad de la gente, entonces terminan tomando decisiones como, bueno, si es mi primo, entonces le hago entrar. Eso no significa que en el Estado no haya corrupción. Lo que vimos hace 2-3 días que publicó Diario El Comercio y otros medios de comunicación, que el examen Ser Bachiller había sido filtrado, también es corrupción. Y también tenemos que apuntar a que eso no suceda. Pero a mí me parece que pensar en hablar de un pasado donde quizá toda la gente pensaba que todos los postulantes entraban a la universidad es absolutamente falso y bastante falaz. Y yo creo que es muy importante, y aquí yo sí quiero ser enfática en lo que mencioné al inicio de la entrevista, y es que hay que tener mucho cuidado en una época preelectoral. Porque quizá lo que nosotros estamos diciendo, solo para cerrar la idea, es son comentarios antipopulares. Decir No, que no van a poder entrar toda la gente, que hay que buscar formas de integrales, porque quizá lo que los candidatos de forma irresponsable, no todos, pero sí algunos, de forma irresponsable van a decir lo que la gente quiere escuchar. Y obviamente lo que los jóvenes quieren escuchar es que no se les, entre comillas, trunque sus sueños a través de un examen. Pero es una lectura absolutamente simplificadora y que no está respondiendo necesariamente al problema de fondo, al problema estructural que de una u otra forma los tres en esta mesa hemos planteado desde distintas dimensiones. Y estoy muy de acuerdo, ahí me parece que en realidad, yo justo creo que lo dije en la intervención anterior, digamos que tengamos críticas al modelo actual no quiere decir que queramos volver al anterior, ni mucho menos. Y ahí estamos todos de acuerdo. A mí, como le decía, me hace un poco de ruido el tema de la decisión del estudio. Claro. Y en ese sentido, bueno, antes de seguir con las preguntas que le iba a hacer, sí les quería preguntar un poco. Entiendo el sistema de ingreso nuevo, del sistema de ingreso nuevo y el viejo. Ahora, ¿cuál sería? Porque estamos todos de acuerdo en que necesita una reforma, ¿no? Mario, tanto Yeren como Diego, estamos de acuerdo en que necesita una reforma. No sé si quieren, antes de seguir leyendo las últimas preguntas, esbozar como un criterio de qué. Porque también los que nos han seguido, y eso es lo que le quería decir, los que nos han seguido en este programa, la inmensa minoría del otro lado, nos ha dicho siempre, o sea, la gran virtud que tenemos es que el chiste es no creernos un poco lo que nos dicen como de manera clientelar, y en ese sentido está buenísimo poder plantear, miren, se necesita una reforma integral,
tampoco hay que, o sea, que digamos que se necesita una reforma integral no quiere decir nada más que no se crea en el cuento de la gente que viene a decirles, sí, acá vamos a sacar todo, vengan todos, porque eso tampoco es posible. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer para que sea posible o cada vez más posible? Sí, bueno, a mí me parece, yo la verdad estudio sociología, aún no me gradúo, estoy en camino de prepararme. De hecho, la sociología de la educación es un tema que a mí me apasiona un montón. Y digamos, yo no tengo la receta mágica, creo que aquí en la mesa ninguno de nosotros lo tenemos, pero me parece importante que existan diferentes perspectivas al momento de elaborar, como tú mencionas, una reforma integral. Tienen que estar los partidos políticos, tienen que estar las universidades privadas que tienen problemáticas, exacto, y tienen que, por supuesto, estar los estudiantes de las universidades públicas. Por ponerte un ejemplo, ahorita estamos hablando del tema del examen ser bachiller, del ingreso a las universidades, pero no estamos debatiendo otros temas, como es cómo hacemos que los gobiernos de turno otorguen la prioridad que tiene que ser la educación en cuanto a presupuesto. Con Mario, de hecho, nosotros nos conocimos hace unos 2 años, precisamente en una marcha que nosotros organizamos, universidades públicas y privadas, por un recorte que se hacía a las universidades. Entonces, estamos tratando presupuesto. Hace unos días también ha saltado varios casos de acoso en las universidades, acoso a las mujeres por parte de docentes. Entonces, hay como muchos temas que necesitan ser pensados. Y yo ahorita no puedo esbozar siquiera una solución con respecto al examen, porque como hemos dicho a lo largo del programa es un tema muy complejo. Sin embargo, es importante hacerlo de forma integral, pensando incluso en el desarrollo de los niños antes de nacer, empezando por ahí, que las madres tienen que tener una alimentación adecuada. Habrá algunas madres que puedan costearse, digamos, los suplementos nutricionales, vitaminas y demás, y habrá otras madres que no. Y a esas madres el Estado no tiene por qué descuidar y tiene que hacer su rol, que es precisamente redistribuir riqueza para que las personas que están en condiciones de vulnerabilidad por su sistema material económico puedan tener al final las mismas oportunidades. A mí me parece que la reforma tiene que apuntar a mirar varios temas. Yo creo que ese bachiller es uno, luego tenemos un montón, y que todos esos temas tienen que ser debatidos con tiempo, con personas que también sean profesionales en el tema y con los actores, porque si no hacemos eso, lo único que va a pasar es que esto se convierte en una bola de nieve, el problema se va a hacer cada vez más grande y los políticos irresponsables lo que van a hacer es dar salidas absolutamente demagógicas. Demagógicas, totalmente. Y bueno, acotando lo que decía Jairén, repito, hay que entender esta problemática como un todo. O sea, estamos analizando educación superior, pero no podemos mejorarla si no analizamos también la educación general básica y bachillerato. Falta mucha comunicación interinstitucional, Ministerio de Educación, CENESID, CES, para mejorar aquello. Entonces, hace poco terminé mi tesis, hice una evaluación de impacto sobre las escuelas del milenio, y algo que es digno de aplaudir del Ministerio de Educación es que tiene una base de datos espectacular. Entonces, podemos analizar ahí el promedio por provincia, por ciudad, en qué aptitudes los chicos en cierta región del país les va mejor. Entonces, tal vez con esta base de datos, con esta información, poder compensar o tratar de mejorar justamente donde hay falencias en el país. Me quedo con tu intervención ahí también en el tema de la alimentación y de los niños incluso de antes de nacer. Creo que la respuesta del Estado han sido en algunos casos más exitosos que en otros. El tema de los planes de desarrollo, de los bonos de desarrollo humano, de los planes de asignaciones universales, etcétera, que lo que han logrado, o sea, que lo que tienen que apuntar a lograr, mejor dicho, es a partir de eso garantizar la educación de los niños en niveles iniciales y también la alimentación sobre todo. No sé, les quería seguir leyendo preguntas, no sé si Diego tenía algo más que decir. Sí, nada más acotar a que parte de la gran solución, como dije en la intervención anterior, está concatenada desde el estudio del bachillerato hacia la universidad. Nuestro criterio, mi criterio personal además, es que debemos diversificar el bachillerato, tener un bachillerato técnico que te permita preparar tu profesionalización de mejor forma, tener mayor acceso al conocimiento específico para poder optar por una carrera. Luego, si bien es cierto, antes de la corrupción de que se filtre el examen ser bachiller, existía los actos de corrupción de la venta de cupos. Sin embargo, creo que el momento en que abramos la posibilidad de que la gente se inscriba y tenga acceso a diversas modalidades de estudio a través de la tecnología, vas a poder también capacitar a la gente a través de preuniversitarios y propedéuticos que una vez aprobados te permitan continuar una malla curricular universitaria
Y así podrías darle acceso a gente que viene con menor nivel académico de diferentes colegios e instituciones educativas. Sí, hay que trabajar, yo creo que hay que trabajar de manera integral, y mientras el Estado, a través de la Constitución, garantice el acceso universal a la educación, esa debe ser la mirada. Intentar ampliar la cantidad de cupos de una manera responsable, sustentado en una reforma integral que así lo permita, y caminar hacia allá. Nos dice otra estudiante, compañera mía, el problema no es la prueba ser bachiller, el problema es la incompetencia del Estado por promover una educación de calidad, por no promover, supongo que dice, una educación de calidad pública. Los resultados de la prueba no son solo ejemplo de que una buena educación es privilegio de pocos. No se debería eliminar la prueba porque eso no combate el problema verdadero. Es más, solo incrementa la mediocridad. Y me acotaba que a contrario de lo que algunos han mencionado aquí, la población rural ha aumentado en las universidades públicas. No sé si están de acuerdo con este dato, yo no tengo para contrastar. ¿Es así? Sí, bueno, no, yo tampoco no manejo ese dato, pero lo que yo sí sé de manera empírica es que en la Universidad Central existe un altísimo porcentaje de estudiantes que vienen de provincia a estudiar a Quito, cosa que, digamos, es positivo en la medida en que tienen la capacidad de poder mudarse de ciudad y estudiar en Quito, en una ciudad capital, pero a la vez mi pregunta es, ¿deberíamos nosotros poder generar universidades o institutos dentro de las propias provincias? Porque primero que sería un gasto menos para las familias que tienen que pagar, porque no es que, una cosa es que la universidad sea gratuita, cosa que es un logro de la Constitución del 2008, que la educación sea gratuita hasta tercer nivel. Sin embargo, sabemos quienes tenemos hermanos o quienes hemos pasado nosotros mismos por el sistema de educación, que desde la escuela hasta la universidad no dejamos de gastar, ya sea en lista de útiles, ya sea en uniformes, ya sea en libros, en copias. Entonces son una cantidad de gastos que terminan por convertirse para algunas personas que no tienen la capacidad de pagar, que terminen desertando o que no puedan dedicar el 100% de sus esfuerzos a la universidad porque tengan que trabajar. Entonces ese es un dato que me parece importante mencionar respecto a lo que decías sobre el tema de la ruralidad. Creo que hay que generar condiciones equitativas en todo el país para que no sean solamente las grandes urbes las que tengan las mejores oportunidades. Y por otro lado, me parece que es importante mencionar también el tema de los preuniversitarios, solo haciendo una acotación a lo que mencionaba Mario. Hay preuniversitarios que tienen, primero que no está regulado. Primero que no sabemos cuántos preuniversitarios haya, pero al menos yo de lo que he visto en algunos barrios hay entre 5 o 6, por poner pocos. Es una actividad que no está regulada y es una actividad costosa, como mencionaba Mario. Y además que los preuniversitarios que tienen, entre comillas, el renombre, son preuniversitarios que se venden a sí mismos como tener las respuestas de los exámenes. O sea, la corrupción institucionalizada. Exacto, totalmente. Y entonces ahí el Estado tiene, para mí, yo soy una persona bastante creyente en que el Estado tiene que cumplir un papel regulador. Yo no creo que el mercado pueda regularse solo. Yo no creo en esa posición, si se quiere, ideológica. Y el Estado no ha hecho nada, y ni la CENESID se ha preocupado por regular, ni por generar una propuesta pública. Sí, es a largo plazo pensar que todos los colegios oferten un nivel de educación similar y bueno para que no tengamos que acceder a preuniversitarios, porque se supone que hemos venido estudiando 12 años de la escuela al colegio y encima que tengamos que pagar un preuniversitario da cuenta de que el sistema de educación estamos muy mal, porque si no... Por eso insisto yo en que los preuniversitarios y los propedéuticos deben volver a ser parte de la formación universitaria. Tú cuando entrabas a la universidad antiguamente entrabas al preuniversitario o al prepolitécnico o al propedéutico. Si lo aprobabas, continuabas con la malla curricular. Si no, no. Y esto era parte de la universidad. Esto no era un sistema ni público ni privado. No, así era. No, sí, pero así lo era. que quiero decir es que... A ver, no, pero permíteme que te diga, no el curso preuniversitario que organizaba la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Central, sino cuando tú accedías a la Politécnica Nacional, por darte un ejemplo, tú entrabas a un sistema propedéutico. Si lo aprobaba, era parte de la malla curricular. Varios colegios que tenían un nivel académico superior tenían convenios con la Politécnica en los que tú no hacías ese propedéutico si tenías tales notas. Porque la malla curricular de estos colegios, que antes no estaba estandarizada, les preparaba con miras a la universidad con mejor nivel académico. Te voy a hablar puntualmente de lo que yo viví cuando me gradué de estudiante
secundario en el año 92. Yo estudié en el Colegio San Gabriel. Mis compañeros que estudiaban físico-químico y que iban a la Politécnica Nacional o a la ESPE, no hacían los semestres de propedéutico por su calidad académica. Pero los alumnos que venían de diferentes lugares del colegio, del país, haciendo el bachillerato, tenían cómo optar por un cupo en estas universidades, pasando un proceso, digámoslo, de nivelación, pero manejado por la universidad, era parte de la malla curricular. Eso es lo que hay que implementar. Una malla curricular que te permita nivelar mientras preparas de mejor forma a los bachilleres, porque todo esto va a ser un proceso que no dure 4 años ni un gobierno. Yo creo que esto es una propuesta de Estado que quien venga a formar parte del gobierno, quien sea el próximo presidente, tiene que tomárselo en serio, porque si no va a tener las calles calientes durante muchos años más, porque es un tema que urge solucionarlo. Y urge solucionarlo a nivel secundario y superior. Sí, yo solamente quería hacer una réplica, y es que sí, entiendo que funcionaba de esa forma, sin embargo a mí no me parece que por ahí apunte la solución, porque yo también egresé del colegio Benalcázar, entonces el San Gabriel y el Benalcázar todo el tiempo estaban ahí en competencias y cosas así, porque bueno, eran colegios, son colegios en la capital que se precian de tener un buen nivel. Sin embargo, ahí el problema que yo lo veo es qué pasa con los colegios que no tienen ese buen nivel. Había, digamos, el Benalcázar, el San Gabriel u otros colegios que pasaban el preuniversitario así como de a gratis, porque les parecía muy fácil, porque tuvieron oportunidad de acceder a un colegio que ofertaba una buena educación. Sin embargo, ahí te funciona un examen de nivel de conocimientos. Exacto. El San Gabriel y el Benalcázar inclusive en esa época tenían acuerdos con las universidades, que si tú sacabas 18 sobre 20, suponía que habías estudiado y habías cumplido con la malla de la secundaria bien. Y lo que hacemos en no esos hacías del casos propedéutico. Es elitizar la educación. No. Porque los mejores de esos colegios, que además son los mejores, van a entrar a la universidad y los otros van a tener muchos problemas en poder alcanzar ese nivel en un preuniversitario de 6 meses. No, Entonces, es que no era de 6 meses para empezar, era todo un sistema propedéutico. En ciertas carreras eran hasta 3 niveles. Es decir, era una malla que finalmente les permitía prepararse con lo que no dio la secundaria. Claro, pero era un modo de nivelar. Yo y fui claro al decir, esto funcionaría mientras solucionamos el problema real, que es nivelar la educación de bachillerato para que sea estándar en todo el país. El tema ahí es que, bueno, no sé si antes de leer una hay que tener soluciones inmediatas y a largo plazo. Yo creo que hay que pensar en el mediano y en el largo plazo. Claro, al fin y al cabo, la elitización creo que es una cuestión que va a ir pasando siempre. Digamos, el que tenga un poco más de posibilidades va a tratar de pagarse algo, una preparación un poco más grande y lo que sea, pero por ahí podrían ir surgiendo soluciones mixtas, como por ejemplo la de la UBA, que alguna vez leímos, o no sé si habrán leído, que es el tema del ciclo básico común del primer año, digamos. Son como soluciones que hay. Les voy a leer unas últimas 2 preguntas más y concluimos, ¿les parece? Vamos a ver, dice Juan David Uribe: apoyo una reforma productiva pero que se adapte a un proceso de avalación gubernamental. O sea que sí o sí tiene que haber un aval. No sé qué opinan de esto. Sebastián Espinosa dice: reestructurar y agregar una prueba de aptitud para que tengan claro para qué carrera es apto. ¿Qué quiere decir ser apto para cada carrera? No sé si quieren profundizar en ese concepto también. Sí, a mí me parece ahí que hay dos, si se quiere, cosas que pueden llegar a ser contradictorias, ¿no? El tema de las aptitudes y luego lo que uno quiere, que son 2 cosas distintas, ¿no? Yo quiero ser, yo qué sé, médica, pero mis aptitudes quizá no me dan para ser médica. ¿Pero quién dice eso? Esa es mi gran pregunta. Mi gran contradicción con el tema de no mantener el examen, y te lo digo porque la posición es libre y ahí yo creo que lo que cumplimos acá en el programa es como que se escuchen todas las voces. Mi gran contradicción es quién dice que no soy apto. Si en principio entiendo yo que hay destrezas que unos tenemos mejor que otros, o hay inteligencias que unos tenemos más desarrollados que otros. Y hay carreras que demandan un tipo de inteligencia, por ejemplo, en comunicación social van a demandar una inteligencia más comunicativa, de relaciones públicas. ¿Se puede sistematizar eso? O sea, ¿puede salir de un examen? ¿Se puede parametrizar? Sí, en una conducta humana, a través de los rasgos de personalidad, pero no puedes parametrizarlo a través de una prueba que lo maneja una computadora. Esto tiene es mucho más fino. Es lo mismo que se hace en un proceso de selección de personal en una empresa, porque hay una batería, una serie de batería de elementos psicométricos que te ayudan a tener un acercamiento a tu perfil, pero estamos hablando ya de un cargo laboral. Para la educación, yo creo que yo coincido perfectamente. Hay 2 variables que pueden contradecirse y que deben tener también la libertad de que el ser humano elija.
Ajá, pero perdón, sí, se puede parametrizar y puede ser impreciso, pero que lo haga una persona no sé si... O sea, a mí no me contenta tampoco. Menos aún si hace una máquina. Ninguna de las dos. Entonces, ahí donde, menos aún ahí si hace un donde yo algoritmo. entiendo- A mí me parece que hay la única cosas- solución que hay, sí. perdón, Sí, termino sí. esta idea y te dejo hablar, que la única solución que emerge de que ni una persona ni una máquina te puede decir qué estudiar es que vos garantices con inversión en educación el ingreso libre e irrestricto a la universidad pública. Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado en otros países en Latinoamérica, por ejemplo? A ver, a partir de eso, entiendo que hay una gran manga en presupuesto que no se ha podido llenar, que tampoco hay cama para tanta gente, como decía Mario, pero si salimos, no soy muy partidario de terminar todas las discusiones democráticamente, de salir a preguntar, porque siempre la democracia es más que eso, sí. pero estoy seguro que todo el mundo al que le pregunte te va a decir que donde hay que invertir plata es en educación. Porque todos estamos convencidos de eso. Entonces, ¿por qué la clase política no se pone a la cabeza de la inversión en educación? ¿Por qué la sociedad civil? ¿Por qué no los estudiantes, como nosotros, que somos incluso representantes de asociaciones, de federaciones, no nos ponemos a la cabeza de que la verdadera la verdadera revolución educativa es el presupuesto en educación? Bueno, ahí entraríamos en un debate mucho más extenso. Y por citarte, esa pregunta fácilmente se podría responder desde la teoría de la dependencia, que es una teoría que te dice que existen estados periféricos y existen estados centrales. Y entonces hay estados centrales que se dedican a invertir en educación, en ciencia y tecnología. Veamos Estados Unidos, veamos Europa, que tienen los mejores sistemas de educación. Pero no y hay restricto ni existen... libre. No, eso no. Y existimos países periféricos que que hemos históricamente replicado el tema de solamente exportar materia prima. Entonces, como que hay ahí si se quiere, un predestinamiento, un ordenamiento mundial que hace que nuestros países denominados periféricos por esta teoría, que demos prioridades a otras cosas y no necesariamente a la educación, aunque todos en esta mesa coincidamos que la educación tiene que ser lo primero. Para poner otro punto sobre la mesa que me parece que nos estamos igual olvidando respecto al tema de las carreras, tiene que ver con la pertinencia de las carreras educativas precisamente. Si vemos, la mayor demanda que hay es para carreras como Derecho, como Medicina, quizás Psicología, o sea, son carreras que tienen alta demanda y luego el campo laboral es un campo laboral limitado, porque además está sobreabastecido de médicos, abogados, etc. Y entonces... yo recuerdo esto como una anécdota. Cuando yo iba a inscribir mis opciones de carrera, había una lista infinita de carreras en las universidades, de las cuales yo a lo sumo conocía 30 de qué se trataban. Y el resto de carreras yo no tenía idea de qué iban, y quizá capaz si yo hubiera sabido y estuviera estudiando otra cosa y no sociología. Y entonces ahí hay que reconocer también que hay un problema de comunicación en el sentido de orientar o informar a los jóvenes que existen otras posibilidades que no son medicina, que no son jurisprudencia, y que quizá te puede gustar también, pero no sabemos porque no conocemos que existen esas carreras. Y la orientación vocacional, que a mí me parece que es muy importante. Van de la mano ahí. Yo tuve la oportunidad, claro, en el Colegio Benalcázar tuvimos una buena orientación vocacional. Yo considero que teníamos nosotros un recorrido de primer a sexto curso de orientación vocacional a través del departamento de, ya ni me acuerdo, la APF. Pero bueno, y hay colegios que entiendo yo que tienen un psicólogo para todo el colegio, y son colegios gigantes. Nosotros teníamos un psicólogo por curso. Entonces ahí vemos que incluso en las mismas ciudades, estoy hablando de Quito Centro, Centro Norte y Quito Sur, o Quito muy al norte, ya ves que existen brechas, ni pensar en lo que pasa en las provincias. Entonces también invertir en orientación vocacional no es una inversión ingenua, en la medida en que eso nos va a aportar a lo que ya mencionaba Diego en el tema de la deserción. Si yo sé lo que quiero estudiar, es más difícil que luego yo al segundo año no me guste y deserte. Entonces también hay que apuntar, o sea que, como ya mencionábamos, ¿no? Son procesos integrales que requieren de muchas perspectivas y de muchas aristas en las que hay que trabajar. A mí lo único que me preocupa de esta discusión es que nos olvidemos que de todo lo que hemos hablado, en determinado momento me siento incómodo cuando pensamos que siguen siendo cifras y dejamos de lado que son seres humanos. Es decir, hay más de 1.300.000 personas rezagadas de un examen que filtra de una manera poco objetiva, que no mide lo que debe medir para que tengas acceso a un derecho que te garantiza la Constitución. Tenemos que pensar desde las personas. Y por ende, la construcción de esta reforma integral tiene que ser dada desde la lógica de pensar en que tengas opción.
todo está bien. Hay que nivelar la calidad académica que se imparte en los colegios secundarios y hay que tener un soporte de orientación vocacional para que la gente elija correctamente, pero hay que dar acceso pensando en que finalmente estamos formando a nuestra población. Y ahora, ¿Quieres acotar algo? Sí. correcto, o sea, he hablado un poco de la etapa preuniversitaria, la colegial, pero también es importantísima la postuniversitaria, ya la parte laboral, porque como decía Jairen, hay carreras muy saturadas, pero a mí me ha pasado, he conversado con amigos que muchas veces querían estudiar filosofía, artes liberales, Y sociología. luego no tienes trabajo. Exacto, entonces... Sociología no, por favor. Espero tener trabajo, Mario. sí, no, No segurísimo. seas cruel. Ciencias de la información, o dos cosas ahí, o primero vienen los papás y le dicen, no, o sea, estudias para leyes, medicina o ingeniería o nada que ver, porque ahí es donde vas a tener plata. Y la otra es que la universidad ha mejorado, se ha modernizado, las carreras se han modernizado, pero tenemos una empresa, una industria que sigue siendo la misma industria de hace 100 años. Entonces no tenemos esa coyuntura con la industria, con el mercado laboral. Entonces los chicos se quedan sin empleo. De acuerdo. Y, no, y después también hay una paradoja educativa, digamos, que yo entiendo que hay una contradicción. O sea, uno no puede... No sé, si tenés muchos abogados más de lo que necesitas, seguramente esos abogados van a terminar trabajando de algún oficio que no es lo que estudiaron, y eso es así, digamos. Hay una paradoja que creo entender que quizá la diferencia está en dónde poner la línea, ¿no? Porque al fin y al cabo seguramente no todos vamos a poder ser médicos si queremos, porque como decía, existen aptitudes, solo que yo creo que no hay quien te pueda decir cuáles son esas aptitudes, y ahí está la diferencia. Entonces, si nosotros podemos invertir nuestro dinero, porque pasa que ¿qué pasa con los jóvenes de clase media, de clase media alta, incluso de un poco menos de clase media? Tienen la oportunidad de equivocarse. Entonces eso no es un derecho, es un privilegio, porque si es que no lo tienen todos, es un privilegio. Claro. Y a partir de eso, Tal cual. por ahí poner la línea de decirte dónde no se puede, o sea, hasta dónde no pudiste, debería ser dentro del sistema y no fuera del sistema. O sea, que no te digan en la puerta de entrada, mira, flaco, vos acá no entrás, sino que entres y te des cuenta que no es, que quizá no sea, o quizá sí. Y está es la pequeña gran diferencia, digamos, que es donde yo no entiendo cómo podemos estar hablando perdón, Mario, de meritocracia, por ejemplo. A mí el tema de meritocracia siempre me ha parecido bastante difuso como para poder decir quién tuvo el mérito y quién no, digamos. Claro. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, no sé si quieren dar un último mensaje. Creo yo que ha sido una conversación enriquecedora, porque si bien es cierto no tenemos unidad de criterio y no tenemos por qué, han sido dos propuestas desde estudiantes universitarios, además, que son muy válidas y muy ricas, además clarísimas de que hay un contexto que mejorar, que es un sistema integral, clarísimas de que debemos pensar desde el Estado también, no como un papá Estado, pero sí como un dinamizador de lo que tiene que suceder en la sociedad. Y por ende, y como primera competencia, para mí las primeras competencias, salud y educación, desde luego. Entonces creo que me llevo un grato momento de haber compartido con ustedes esta conversación. Sí, bueno, no, yo nuevamente agradecer el espacio. A mí me parece que siempre es muy importante hacer públicos estos debates, que no se queden en la academia, porque, digamos, al menos en sociología, ciencias políticas, tú sabrás mejor que yo. Solemos debatir esto en las aulas de clase, estamos pensando estos temas todo el tiempo, pero no necesariamente esto se ve reflejado en un posicionamiento público, que es muy importante. Para finalizar, solamente decir que tengamos mucho cuidado en época preelectoral, mucho cuidado con lo que se dice, y que... sí, que más bien desde los distintos sectores sociales intentemos estar alerta y vigilante frente a cualquier propuesta, incluso privatizadora de la educación, que es lo que representa también el banquero Lasso, propuestas privatizadoras de la educación, propuestas elitistas de la educación. Recordemos que la campaña pasada él proponía, en lugar de las becas que se daba a través del examen de ingreso a las universidades, los créditos educativos, y quienes se ven beneficiados de esos créditos son los bancos. Entonces me parece muy importante como jóvenes estar alerta. Yo entiendo, porque también sentí un malestar, porque cualquier cambio siempre va a generar malestar. Sin embargo, a mí nada, solamente hacer un llamado a que los jóvenes permanezcamos activos, permanezcamos discutiendo estas cosas y estemos cada vez más involucrados y no caigamos en trampas demagógicas. Sí. De igual manera, agradecer a Radio UTLA por el espacio, a ti, Julián.
a Diego. Diego ha sido un actor político que siempre ha estado involucrado con los jóvenes, no es porque está ahora presente, pero hemos tenido conversaciones por la institucionalidad de su partido, de nuestra federación. Nuestra federación no es nada partidista, no tenemos ningún partido, pero sin importar de qué partido venga una buena propuesta, nosotros la apoyamos y valoramos muchísimo estos espacios de diálogo. Diego me había estado contactando hace unos días, entonces quedamos de trabajar juntos para mejorar con otros actores de la sociedad, y eso es lo valioso, como dice Jairen. De igual manera, Jairen ha sido una líder natural de su universidad, porque ahora estamos sufriendo una crisis de representación, y muchas veces hay estudiantes que no se sienten representados con las federaciones, asociaciones, y ahí están los estudiantes autoconvocados, también que transmiten ese sentir de la comunidad universitaria. Y yo también acotar que siempre hablamos de la institucionalidad, de los valores, que lo que nos falta para crecer como país, para dar ese gran paso al desarrollo, son mejores valores, mejor cultura, y eso viene de la mano con la educación. Entonces, lo que yo sí quería proponer es que mejoremos el proyecto actual, pero pensémoslo a largo plazo, porque ese ha sido el gran problema que ha tenido el Ecuador. Tenemos un sistema educativo 5 años, 6 años. Viene otro presidente y dice, esto no funciona, yo tuve a mi hijo que estudió en Alemania, el sistema alemán es mejor, el otro dice el francés, y jamás en la historia republicana hemos visto los frutos de un proyecto educativo. Entonces tenemos que ver eso para en verdad tratar de cambiar la cultura para bien. Y nada, agradecer y a las órdenes para trabajar. Y Julián, te aprovecho un poquito para la cuña. Hemos visto los casos de acoso que han ocurrido en las universidades. Desde nuestra federación, cero tolerancia a ese tipo de abusos. Estamos a las órdenes, tenemos nuestro departamento jurídico, cercanía con las instituciones de educación superior. Entonces, con toda la confianza a la comunidad universitaria que nos escriba, que estamos para ayudarlos en estos casos. Me parece importantísimo el mensaje, yo también quiero hacerlo extensivo. Ayer leí un hashtag en Twitter que decía las clases no son su Tinder o una cosa así, que me parece que es clarísimo decirlo, y cada vez que tengamos un micrófono adelante, que estamos todos como representantes estudiantiles que somos, como estudiantes comprometidos, como sociedad civil en contra de cualquier caso de acoso, y sabemos que están, digamos, nuestras asociaciones a disposición. Como seres humanos, como padres de familia, como hermanos, como hijos. Totalmente, como actores de esta sociedad. No puede cero, para el debate. Cero tolerancia. Bueno, antes de cerrar yo, de darles mi última opinión, quería leerles, porque pasa que mi hermano de 12 años escribió también y me contestó la encuesta diciéndome qué opinaba de él, y yo lo voy a leer porque me sale del corazón, ¿no? Dice mi hermano: es una prueba para estandarizar y clasificar a los niños y adolescentes y dividirlos socialmente, no dejarles en 2 respuestas, no dejarles posibilidad de ciertas carreras universitarias. Yo no le dije nada, pero bueno, me parecía interesante que desde los 12, 13 años estemos ya pensando en qué decir. Así que bueno, le agradezco un montón haber venido a todos los que están del otro lado. Creo que es importante entender que nunca vamos a estar de acuerdo, que es imposible que ni yo ni nadie que dirija ningún programa o que trate de dirigir ningún programa en ningún medio puede no tener opiniones, pero que lo importante es que que se puedan escuchar la mayor cantidad de voces en la mesa, ¿no? Y que cada uno se haga cargo de lo que dice, porque al fin y al cabo tampoco es cuestión de salir enfrente del micrófono y decir cualquier cosa como vos decís, en época preelectoral se hace. El objetivo de este espacio siempre ha sido eso, no creernos todo lo que digan también, poder desmitificar las cosas, y en ese sentido ha sido muy valioso el aporte de Diego, de Jairen y de Mario para poder un poco dejar algunos mitos de lado, digamos, y por lo menos formar una opinión crítica con la mayor pluralidad de voces. Estamos todos de acuerdo en que necesitamos más inversión en educación, en que necesitamos más espacios de debate, en que los estudiantes tenemos, que eso ya es un desafío para nosotros, involucrarnos en este debate que seguramente va a venir, y sobre todo desteñirlo del tema de la época preelectoral me parece algo clave. Es posible que, bueno, nos podríamos haber quedado creo que 1 hora más debatiendo y hay un montón de temas más, pero siendo ya las 2:38 nos pasamos un montón de la hora, me voy a despedir. Les agradezco a la inmensa minoría que está del otro lado acompañándonos, les agradezco a ustedes sus opiniones, que han expresado de manera muy, muy fundada. Y nos vemos, no sé si la semana que viene, sino el semestre que viene, bueno, en Click Radio. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Click Radio UDLA, en Twitter como @Click Radio UDLA, escuchar en celulares y tablets a través del link radios.com.es/click-udla/ y en UDLA Channel a través de Periscope. Mi nombre es Julián Garrido y nos vemos el semestre que viene con más política al aire. Al aire. Un análisis completo a lo que sucede en el país y en el mundo. Un debate profundo con argumentos. Un espacio donde tu opinión cuenta.